Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, que nos permite una vez más volvernos a reunir para este devocional. Preguntémonos, ¿ha sentido usted alguna vez temor, miedo? No hablo del temor que experimenta al ver una película de terror. Hablo de esa misma clase de temor que experimentaron los discípulos al sentir que morirían por la adversidad de las olas en ese mar, en esa barca. Hoy nosotros no estamos en una barca, no estamos en un mar, pero se levantan olas que en este mundo están creando conflicto, que nos hacen tener temor. Temor cuando las situaciones son adversas totalmente a nuestras vidas. El temor que produce una situación económica adversa. El temor que produce la relación matrimonial adversa. El temor que produce la relación con un hijo o con una hija. El temor que produce el mismo pecado en nuestra comunión con Dios. El temor que nos lleva o que nos impulsa a pensar o hasta llegar a pensar dejar de existir. Miremos qué es lo que puede producir el temor, mis queridos hermanos, porque el temor nos lleva a consecuencias aún más graves en nuestras vidas, indistintamente, sea creyente o inconverso, pero que al final de esta observancia nos daremos cuenta de que dicha posición es fatal para aquel que cree en un Dios realmente todopoderoso. Y en esa circunstancia estamos nosotros. Ahora, usted debe recordar, porque hace unos días atrás hablamos acerca de temer, usted debe recordar el concepto de temor. El concepto de temor es perturbación angustiosa. Y el temor en nosotros produce acciones. Muchas de estas acciones son determinadas por una cierta autojustificación y que van en contra de nuestra fe y que resultan letales para nuestra relación con Dios. Miremos lo que el temor produce en nosotros, por favor. En primer lugar, produce queja. Nuestro temor, nuestro miedo produce queja. La queja es un resentimiento, un malestar, una acusación. Y esto lo podemos experimentar en cosas simples. Uno, cuando los niños se enferman, existe un cierto temor y hay una queja. Cuando no pagamos una cuota de lo deudado, hay temor y hay queja. Cuando no hay comida, hay temor y hay queja. En la relación matrimonial, hay queja en la relación familiar. Hay queja en todo tipo de relación por causa del miedo, del temor. Es lo más sencillo que surge, la queja. Ese es el resentimiento, ese es el malestar, es la acusación de nuestra parte por el temor que experimentamos. Me gustaría leerles en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 11 y versículo 12, una parte de la acción que dijeron o expresaron el pueblo de Israel para con Dios, versículo 11, versículo 12 del capítulo 14 del libro de Éxodo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora, este pueblo estaba quejándose contra el siervo de Dios, pero en una forma directa era contra Dios mismo la queja. Ahora la pregunta sería: ¿tenían estas personas una falta de fe? ¿O se les había olvidado realmente quién era Dios? El miedo va a producir, el temor va a producir queja, pero también va a producir protesta. Cuando hay miedo, surge una segunda acción, la protesta. La palabra protesta se refiere a una posición de inconformidad o un desacuerdo. Y queridos hermanos, ¿qué es lo más fatal para la unidad? La división. Por favor, usted debe recordar Números, el capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice que el pueblo se quejó contra Moisés y contra Aarón. Ellos se quejaron. Y debemos reconocer que lo que estaban haciendo los israelitas era totalmente contrario. Y era a consecuencias del miedo, del temor que estaban experimentando. No solamente queja, sino que también va a producir rebeldía. La rebeldía es la falta de obediencia de vida. Y si usted puede estimar, todo esto es una secuencia. Primero usted se queja, luego hay desacuerdo y por último está la rebeldía. En el mismo libro de Números 14,
El pueblo decidió decir a uno al otro, volvámonos, tomemos a un líder que nos lleve nuevamente. Y estas 3 acciones van a producir, por último, desánimo o desaliento. Hermanos, no es tiempo de temer, no es tiempo de estar amedrentado. Tenemos un Dios que todo lo puede. No importa la situación que estamos pasando y que hemos pasado y que seguiremos pasando. Dios está con nosotros. Él lo ha prometido y durante toda esta semana tratamos de inyectarle a usted lo que dice la bendita palabra del Señor con relación a tener valor. Así que mi hermano, busque a Cristo Jesús. Él está arriba. Busque las cosas de arriba entonces, ¿dónde está Él? Que Dios le bendiga.